estás? Bien, bastante ¿Todo muy bien? contento, sí. ¿Relajado para contestar las preguntas? Muy relajado. Ok. Sí. Dime una cosa, ¿te consideras sexy? ¿Sabes? Siempre me hacen esa pregunta y es una pregunta muy difícil. ¿Qué le dice a la gente? Sí, me considero bastante sexy. No, la verdad es que es padre que obviamente la gente te halague, pero si la gente lo dice, votó, pues muchas gracias. Mejor piropo que te han dicho. Papi chulo. En Brasil me han dicho así. ¿Quiénes te dijeron, las fans? Las fans. Las fans. ¿Cuándo ibas caminando? ¿Cómo fue? Normalmente pasa como en los shows. Acabo de ir hace poco a hacer un pequeño concierto y eso es lo que me gritaban mucho. ¿De tu cara qué parte te gusta? Yo creo que los ojos. ¿De tu cuerpo? Yo creo que mis piernas. ¿Eres vanidoso? No, la verdad no. ¿No? ¿Por qué? Yo creo que todos hasta cierto punto tenemos un poco de vanidad, hasta cierto punto. Pero, pues no sé, esa pregunta no se puede, o sea, digo, no me considero vanidoso. ¿No? ¿Te has pintado alguna vez el cabello? Sí, para algún proyecto me pinté el cabello, como de rubio alguna vez. ¿Te gustó pintarte? Pues diferente, es padre como de repente, digo, hacer un personaje y verte totalmente diferente, ¿no? Muy diferente. Bastante. ¿Te volverías a pintar el pelo? Sí, para algún personaje ¿De definitivamente. qué color? ¿Güero otro? Güero, sí, o rojo, ¿O del color? del color que sea. ¿Te has operado alguna vez algo del cuerpo? No, nunca. ¿No? No, ¿Te no. operarías algo? No, yo sí estoy bien. Sí, sí. ¿Qué ejercicio haces? Bueno, algunos años practiqué la patineta y el fútbol, de repente con mis cuates, pero ahorita más bien me pongo a hacer como cardio todos los días y un poco de pesas. ¿En un gimnasio o aquí en tu casa? En mi casa. Sí, no soy de gimnasio, me gusta estar en mi casa. Hablando de mujeres, ¿qué te gustan? ¿Jennifer Aniston o Angelina Jolie? Angelina Jolie, definitivamente. No sé, porque es como ese tipo extraño de cara que me gusta, o sea, me atrae, algo me atrae. Y su actuación también, hay cosas que me atraen de repente. ¿Qué te atrae de ella físicamente? Bueno, digo que no es una cara muy común, definitivamente, y como, pues, bueno, obviamente los labios, todo el mundo lo dice, ¿no? Sus labios. ¿No se encontraron a Angelina Jolie en México? No. No, todavía no. Todavía no. ¿Altas o bajitas? Altas, igual, no sé si más altas que yo, pero altas. ¿Rubias o morenas? No importa, ¿Europeas, latinas o asiáticas? tampoco importa. Lo que sea. Lo que sea. venga. Lo que venga, de lo que realmente diga, por aquí va el asunto. ¿Chinas o lacias? Tampoco importa. ¿No? No. ¿Bubi o pompi? Si se puede un poco de las dos, mejor. Que esté balanceado el asunto. ¿En ropa femenina qué te gusta? ¿Algodón, seda o encaje? Uy, seda. Yo creo que seda. ¿Por qué? Es que no sé, la verdad no me he puesto a analizar. Pero yo creo que seda. Ahorita que lo visualizo, seda. ¿Comida favorita? Me gusta mucho de repente la comida chatarra, la pizza siempre me ha gustado mucho. ¿Frío o caliente? Frío, ¿Dulce o picante? dulce, ¿Arriba o abajo? de las dos, ¿De día o de noche? de las dos, ¿Sexo libre o abstinencia? de las dos. ¿Con muchos a la vez? No sé de uno, más bien. ¿El lugar más extraño donde lo hayas hecho? Pues no son muchos lugares extraños, pero bueno, digo, es muy cliché, pero en la playa definitivamente. ¿Para dormir pijama o nada? Boxers. ¿Estás enamorado alguna vez? Según yo sí puede ser, digo, o sea, el amor, yo creo que es algo muy fuerte, pero sí, seguro. ¿Tienes novia ahorita? Ahorita no. ¿Dónde fue la última noche romántica? En Chile, y tuve una cena bastante romántica. ¿Unión libre o matrimonio? Creo mucho en la unión libre, pero si la persona me lo pide, pues sí, creo Hay que que sí. dar el gran Sí, paso. exactamente, daría el gran paso, yo creo. ¿Has puesto el cuerno alguna vez? Alguna vez de pequeño, pero ya no lo hago, aprendí. ¿Te lo han puesto? Sí, ¿Te has enterado? sí, claro. ¿Te lo dijeron o tú te enteraste? Yo me enteré. ¿Mariachis o tríos? Mariachi, ¿Flores o chocolate? flores, ¿Exitoso en el juego o afortunado en el amor? afortunado en el amor. ¿Lugar más lejano al que has viajado? Bora Bora. ¿Te han mordido? Sí, también. ¿En dónde? En la cara. ¿Te dolió? Pues sí, es que una vez que una fan se subió al escenario y me mordió la cara así y no me soltaba. ¿Pop, rock, electrónica o banda? Electrónico, ¿Blackberry o iPhone? black. ¿A trabajar prefieres cine, teatro o televisión? Cine, definitivamente. ¿A qué actor admiras? Definitivamente a Joaquín Cosío y Damián Alcázar. ¿De actriz? Maya Zapata. ¿Qué cosas te conmueven? Pues el planeta Tierra, la situación. ¿Con qué te desestresas? Leyendo, hablando con mis cuates, creando, o sea, siempre estando innovando en lo que estoy haciendo.
Si te ganas un Oscar, ¿a quién se lo dedicarías y qué le dirías? Pues a toda la gente que siempre me ha apoyado y a mi familia. ¿Ahora sales por el pan? Como a las 4. Espera.